Ya, entonces en el video anterior les estaba diciendo que el concepto de dependencia e independencia lineal, porque yo les mencionaba que sí es cierto que una base es un conjunto de elementos de un espacio vectorial que me genera a través de una combinación lineal cualquier otro elemento de ese espacio vectorial, pero una característica de los elementos de la base es que todos tienen que ser linealmente independientes entre sí, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿qué significa o no que sean linealmente o linealmente dependientes entre sí? Los vectores, pues les había explicado y aquí lo escribí. Sí, entonces miren, un vector es linealmente dependiente de otros si es que este se puede obtener como una combinación lineal de esos otros, ¿sí? Y más bien sería un vector linealmente independiente, aquí sería la otra definición, ¿no? Con independiente de los otros en caso este no se pueda obtener como una combinación lineal de los otros, ¿sí? Ya. Ahora, ¿por qué son estas cuestiones? Sí, miren, les había yo mencionado que estas cosas tienen que ver con ajá, sí, sí, estoy grabando sobre el burro, ahorita me doy cuenta que ya salió esta parte de aquí, el burro para planchar, ya bueno. Ya, la cosa es que, ajá, miren, nosotros, ¿por qué estamos viendo esta parte del análisis matemático? Recuerden que yo les había dicho que el análisis es como que como que el centro de estudio de una persona que quiere una especie de preparación en matemática pura, ¿ya? Porque justo esta visión de los espacios vectoriales nos hace tomar en cuenta, nos hace darnos cuenta ya que lo que nosotros produjimos para el mundo de las flechas, la información geométrica que teníamos para el mundo de las flechas, como por ejemplo el acto de que los coeficientes de un vector expresado en sus coordenadas rectangulares, es decir, a través de sus i y j, que esos coeficientes eran miren, yo les decía que el vector 3 5 que se lo puede escribir como 3i más 5j, ¿no es cierto? Este vector, supónganse que el vector b, ¿no es cierto? Ya, es en pocas les decía que este número de aquí es la proyección de este vector sobre este vector unitario y que el número de acá es la proyección de este vector sobre este otro vector unitario. Por ejemplo, esa noción que nosotros encontramos por el mundo de las flechas se lo puede extender a cualquier espacio vectorial. Entonces, en el mundo de las funciones, por ejemplo, cuando nosotros queremos expresar una función como una serie de otra, en el caso particular, por ejemplo, que nosotros tenemos una serie de Fourier, lo que tenemos es que podemos expresar una función como una combinación lineal de otras funciones y donde los coeficientes, porque fíjense que aquí está este vector, está expresado como una combinación lineal de otros vectores, donde los números que están aquí son las proyecciones de este vector sobre estos. Lo mismo se va a cumplir para cuando nuestros vectores son funciones. Recuerden que vector es un elemento de un espacio vectorial y ya que el conjunto de las funciones dotadas del producto y de la suma usuales forman un espacio vectorial, entonces nosotros podríamos, en vez de tener un vector en el lado izquierdo como, en el sentido de flechas, en vez de tener una flecha en el lado izquierdo, expresado como la combinación lineal de otras dos flechas, en este caso tendríamos una función expresada como una combinación lineal de otras funciones. Sí, y esto nos permite avanzar, digamos, en ingeniería un montón de técnicas importantes. Ya hay una clase en particular, si ustedes escogieran alguna cuestión como de ingeniería electrónica o telecomunicaciones, donde van a analizar mayoritariamente series de Fourier, ¿ya? Porque las series de Fourier nos ayudan, por ejemplo, a analizar o entender las señales, cuestiones de ondas, características de ondas. Se dice que la función está expresada como que en términos de su frecuencia, ¿ya? Es decir, donde nosotros podemos analizar en esa función cuestiones asociadas con las ondas cuando expresamos algo a través de series de Fourier. Digamos, expansión de una función en términos de otras, se le conoce como, por ejemplo, la serie de Taylor. Y también es súper importante en la ingeniería, ¿ya? Entonces, un poco de las mates 2 de la intención es como mostrarles que estos conocimientos que están teniendo acerca de matrices y vectores son conocimientos que después se hacen bastante relevantes cuando uno quiere ser ya más agudo en la parte de la ingeniería y ya quiere poner en práctica ya cuestiones como tipo un puente, no sé, generarse mucho un modem, inventarse como que
cuestiones innovadoras para las telecomunicaciones. Entonces, estas herramientas se vuelven en herramientas poderosas y que surgen de qué? De notar que las propiedades que funcionaban en el espacio vectorial, mundo de las flechas R2, funcionan para cualquier espacio vectorial. Por lo tanto, estas nociones que antes teníamos geométricas, por ejemplo, entre perpendiculares también, como la noción de ser perpendiculares, también se aplica a los otros espacios vectoriales. Entonces, en los otros espacios vectoriales nosotros también podríamos incluso tener la noción de que dos funciones, por ejemplo, son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque recuerden que para que dos vectores, dos flechas, sean perpendiculares entre sí, nos bastaba que, digamos, el producto punto sea cero. Igual nosotros vamos a poder definir un producto punto en el mundo de las flechas y exigir que cuando ese producto punto sea cero, entonces se cumple o notar o decir o expandir la noción de perpendicular que teníamos en el mundo de las flechas al mundo de las funciones, ¿ya? Entonces, para esto, digamos, voy a hacerles acuerdo, espero que les esté haciendo acuerdo y no sea la primera vez que alguien les menciona esto, acerca de las series, que nos van a ayudar a comprender esto, cómo se extrapolaría estas ideas a las series, a las funciones, ¿sí? Entonces, pero para esto primero tenemos que tener una pequeña revisión de qué son las series, ¿sí? ¿Por qué les digo que deberíamos expandirnos un poco o por qué yo quiero analizar esta parte en particular de los espacios vectoriales, ¿no? La forma de analizar los espacios vectoriales es amplia. Miren, hay cosas como por ejemplo las teorías cuánticas, ¿ya? Uno piensa que pueden ser cuestiones bien difíciles, pero a nivel de ya manipulación matemática, la teoría cuántica, es como, digamos, incluye mucho, al menos en las cuestiones básicas, esto de proyectar una función sobre otra, ¿sí? Proyectar una función sobre una base de funciones, eso es un clásico ya. Es como que esta función se le llama función de onda y digamos es como que una expresión matemática que contiene como la información de los electrones y esa información puede ser expresada de una manera, cuando ustedes expresan esa función en la base, por ejemplo, de la posición y esa función nos da otro tipo de información cuando ustedes expresan esa función en la base del momento o de la velocidad, por decirlo así, ¿ya? Entonces, digamos, lo que vamos a ver, ya mi intención es darles un viso de qué serían estas series de Taylor, estas series de Fourier, para que noten que, bueno, eso después ya en matemáticas, cuando usamos matemáticamente esas técnicas para avanzar teorías como las teorías cuánticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces quiero darles un viso al menos de eso, ya una introducción a eso. Yo sé que, digamos, en el bachillerato, cuando les enseñan a sus alumnos, máximo llegarán a expresarles cuestiones como de espacios vectoriales en R2, pero lo que quiero es que noten hacia dónde va todo ese conocimiento y para ello necesitamos primero repasar un poco acerca de las series, ¿ya? Entonces, yo les voy aquí brevemente simplemente a mostrar o a recordar, y quisiera pensar que les estoy ayudando a recordar nada más, acerca de dos series clásicas que usamos y son las series aritméticas y las series geométricas, ¿ya? Ahora, primero que nada, para poder entender qué es una serie, nosotros necesitamos tener la noción de lo que es una sucesión, ¿ya? Entonces, miren, puede tener un número sucediéndole a otro y a otro y a otro y a otro. Podemos tener una sucesión de números cuando tenemos un número después de otro. Tipo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo 3, luego 5, luego 7, luego 9, luego 11 y así yo pudiera seguir ya? Pero fijémonos en esta sucesión de números que he puesto aquí. Les voy a separar por comitas, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso le estoy presentando una pequeña sucesión. En este caso solamente tengo 5 términos de mi sucesión, ¿ya? En esta sucesión de 5 términos, la cuestión es que, claro, yo podría ponerle así, ¿no? Como estos paréntesis y decir, oye, pero es que la sucesión es un hijito de los vectores, ¿ya? Bueno, sí y no, ya. Miren, nuestros vectores en general tienen elementos sin ningún tipo como de patrón, ¿ya? Pero en este caso yo estoy poniendo un patrón aquí, ¿ya? Entonces, brevemente, o digamos, por el momento vamos a considerar que la sucesión está expuesta aquí y así. Y todavía no vamos a pensar en la relación entre las sucesiones y los vectores, porque los vectores también es como que expresar varios números simultáneamente, ¿no es cierto? Y eso estoy haciendo ahorita, estoy explicitando varios números simultáneamente. Pero estos números tienen algo en común, ¿ya? Miren, y la cuestión es que lo que le hace ser como una sucesión de números en este caso es que nosotros podemos encontrar una forma de obtener cuál sería el siguiente que viene después de este, ¿sí?
En un vector uno no se pregunta cuál es el que va siguiente después de este, porque el vector ya estaría tal cual acabado, digamos, puesto aquí el paréntesis, ya este es un vector, digamos, de 5 elementos. En una sucesión yo me puedo preguntar cuál sería el que viene después, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo a mi vector es como que no le puedo engordar la dimensión, ¿no? Si ya tiene 3 elementos, ya ese es un miembro del espacio vectorial R3, ya. Pero en una sucesión, yo sí tengo como el chance de preguntarme qué sería que viene después de esto. ¿Por qué? Porque yo estoy induciendo que los puse siguiendo cierta regla y por eso puedo preguntarme qué viene después. Cuando yo planteo los elementos de un vector pueden ser cualquiera, sin el primero, el segundo y el tercero, sin tener que estar relacionados de ninguna forma. Pero aquí yo sí puedo preguntar cuál viene después, porque me noto que yo puedo obtener, por ejemplo, el número posterior. Este 5 es posterior al 3, ¿no es cierto? Puedo obtenerle basándome en el anterior, sumándole un valor constante. Eso es la forma en la que estoy produciendo todos estos números. ¿Cuál es este valor en este caso? Es el 2. Fíjense en el de aquí, yo le obtengo a través del anterior sumándole 2 del de aquí, le obtengo a través del anterior sumándole 2 del de aquí, le obtengo a través del anterior sumándole 2 del de aquí, le obtengo igual a través del 9 sumándole 2. Yo ya podría saber cuál viene después, porque otra vez estoy pensando como que todos estos elementos están producidos siguiendo cierta orden, y la orden es obtenga el siguiente sumándole un valor al anterior. Y ese valor es el mismo para todos los números que yo produzco en esta sucesión. Y en este caso ese número es 2, ¿sí? Entonces el siguiente que vendría aquí sería el 13, por ejemplo, ¿sí? Ya. Ese es un tipo de sucesión, donde nosotros obtenemos el siguiente número basados en el anterior, sumándole un número constante, sí, que en este caso ese número es el 2. ¿A qué me refiero con que es un número constante el que sumamos? Aquello para obtener el de aquí basado en el de acá sume 2. Y lo mismo, ese mismo número que tengo que sumar es el mismo, o sea, se mantiene constante el número que tengo que sumar para obtener el 7. Si no es que yo para obtener el siguiente yo tengo que aquí sumar, por ejemplo, 13 o 2 o 1, ¿qué digo? O 1 o 0.7, tengo que sumar el mismo que sumé para llegar acá, el mismo que sumé para llegar acá, el mismo que sumé para llegar acá, que en este caso es el número 2, ¿sí? Ya, entonces, por lo pronto, ahí nosotros tenemos una simplemente sucesión, y a esto se le llama la sucesión aritmética, la que se obtiene una sucesión de números en la que, miren, un número le sucede a otro, ¿no? Este le sucede al de acá, este le sucede al de acá. Entonces, cuando se tiene que un número le sucede al otro y el siguiente se obtiene a través del anterior sumándole un número constante, entonces a eso se le llama sucesión aritmética, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos una sucesión aritmética, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué tal si queremos sumar los primeros 4 términos de la sucesión? Es decir, ¿qué tal si yo quiero sumar? Más bien, no, ¿qué tal si sumamos todos eso? Ya, entonces, cuando nosotros sumamos los términos de una sucesión, eso, lo que se obtiene, se le llama serie, ¿sí? La suma de los elementos de una sucesión se llama serie. Entonces, aquí yo tengo una serie. Y esta es una serie aritmética porque proviene de una sucesión aritmética, ¿sí? Ahora noten que nosotros, de hecho, a los elementos de la sucesión se les identifica en general por el puestito en el que están. Por ejemplo, si esta es una sucesión de números donde este de aquí yo le puedo llamar que es el elemento primero de esa sucesión, ¿no es cierto? Porque está en el puesto 1. Este sería el puesto 2, este es el 3, este es el puesto 4, este es el puesto 5, este es el puesto 6, ¿ya? De ahí que los elementos de una sucesión y por lo tanto los elementos de una serie tienen que ser contables o numerables, como quieran decirles, ¿ya? Contables o numerables. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Miren, ustedes, digamos, para poder contar lo que necesitan hacer, siempre que cuentan, supónganse que cuentan con los dedos de las manos, ¿ya? Y dicen, bueno, aquí hay, dicen, bueno, un número, acá hay otro número, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Estoy contando con los dedos de las manos. ¿Qué estoy haciendo con esto? Cuando cuento con los dedos de las manos, lo que estoy haciendo es en el fondo una biyección. ¿Entre qué? Entre a cada dedo le asigno uno y solo un número de los números naturales. Y cada número natural tiene asociada solo uno y solo un número. Es decir, estoy haciendo una relación de 1 a 1 entre los dedos de mi mano y los números naturales. A este dedo chiquito le corresponde el 1, a este el 2, a este el 3, a este el 4, el 5, ¿ya? Entonces, el hecho de poder contar, el hecho de poder enlistar algo, solo puede darse cuando, digamos, nosotros armamos una lista
De manera que podamos hacer una biyección entre los elementos de esa lista y los números naturales. Por ejemplo, supónganse que yo no quise llamarle así, ponerles en una lista de esta forma ya, sino que quiero, les puedo enlistar así como A, B, C, D, E, F. Ya, yo tengo chance también de hacer esta lista, ya, cojo el A, B, C, D, E, F y digo, bueno, aquí hay una lista ya. Cuando uno no tiene una lista ya, uno no tiene uno, digamos, está prohibido tener una lista, cuando siempre en medio de dos yo puedo poner otro, ¿ya? ¿Por qué ahí yo ya no tendré una lista? Porque yo no sé cuál es, a partir de un número, cuál es, yo no sé con certeza cuál es el que le sigue inmediatamente, ¿sí? Miren, en este caso yo tengo una lista, ¿por qué? Porque yo estoy con completa seguridad, hay una manera clara de determinar cuál es el siguiente que viene después de B. El que viene después de B, aquí en mi lista A, B, C, D, E, F, claramente es la letra C. ¿Sí? ¿Y cuál viene después de la C? Yo sé con claridad que viene la D, ¿ya? Los números naturales nos permiten eso. Miren, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Cuando dije que hice una biyección con los números naturales, que yo en vez de usar el símbolo 1, en vez de usar este palito parado con este palito horizontal, lo que estoy usando es este símbolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una relación entre este, y este se convierte en completo representante de este símbolo, ¿sí? Luego yo cojo un símbolo que tiene forma de pato, al que le llamamos el número 2, y yo no tengo lío en decir, bueno, yo me voy a hacer mi idioma Juan Carlos y en vez de usar este símbolo voy a usar este otro de aquí. Y lo único que voy a hacer es una representación, una relación uno a uno entre este símbolo y este de acá, ¿sí? Entonces, digamos, el 3 lo estoy haciendo también una relación uno por uno, uno a uno con el 6 y así. Entonces, a esto me refiero con que yo hago una biyección entre los números naturales y en este caso estas letras. Cuando yo contaba con los dedos de la mano, la biyección está en que yo tengo, digamos, el meñique, este es el otro dedo, este será el otro dedo y así, ¿no es cierto? Tenemos esa asociación uno a uno, ¿ya? Cuando no pasa eso, cuando nosotros, digamos, y siempre que nosotros hagamos esta biyección y que en vez de contar con los números uno 2 3 contamos con estos dedos o contamos con letras o enumeramos con letras o enumeramos con otros símbolos, símbolos marcianos si quieren, pero siempre y cuando cada símbolo marciano le corresponda a un número natural y solo a uno y cada símbolo marciano solo tenga uno y solo un número natural asociado, es decir, cuando hay una relación entre uno y uno, entre cualquier símbolo que yo quiera intercambiar por este símbolo 1, cualquier otro símbolo que yo quiera intercambiar por este símbolo 2 y así. Siempre que yo, digamos, produzca o quiera contar, ya sea con los números naturales o con esos símbolos que son representantes de estos símbolos, de estos números naturales, solamente ahí puedo yo decir que estoy haciendo una lista. ¿Por qué? Porque otra vez, una lista es aquello donde yo puedo identificar a partir del elemento en el que me estoy cuál es el siguiente y sin ningún tipo de ambigüedad, ¿sí? En los números naturales uno puede hacer eso, pero en los números naturales, en los reales no. Entonces, si ustedes quieren, digamos, hacer una lista con los números reales, no van a poder. ¿Por qué? Porque, digamos, miren, el uno, el 2 y el 3, vistos como elementos de los números naturales, ¿no es cierto? Fíjense en que en el medio no tienen nada. Es decir, digamos, ¿qué números natural yo puedo poner entre el uno y el 2? Ninguno. ¿Qué número natural puedo poner entre el 2 y el 3? Ninguno. Sí, entonces se caracterizan porque yo no puedo poner en el medio de dos naturales un tercero, ¿sí? Que yo entre el medio de dos naturales no puedo encontrar un tercer número que también sea natural, ¿sí? Mientras que si yo al 1, al 2 y al 3 los veo como elementos de los números reales, ahí estoy fregado. ¿Por qué? Digamos, para poder enumerar, digamos. Porque yo en el medio del 1 y el 2 sí puedo encontrar otro número que sí sea real. Sí, por ejemplo el 1.5, ¿sí? Entre el 1 y el 1.5 también puedo encontrar otro número que también forme parte de los reales, por ejemplo el 1.25, ¿sí? Entre el 1 y el 1.25 yo siempre puedo encontrar un número en el medio. Ya, entonces, cuando los números forman parte de los reales, yo tomo dos reales y siempre puedo encontrar uno en el medio. Y tomo otros dos y encuentro uno en el medio, y otros dos y uno en el medio, y otros dos y uno en el medio. Y eso es justo lo que nos da la noción del continuo. Algo es como que continuo cuando ustedes le parten y encuentran algo de eso mismo que están partiendo. Cogen y le vuelven a partir y siguen encontrando algo, siguen encontrando lo mismo que de la misma clase de aquello que están partiendo, ¿sí? Entonces, mientras que cuando el 1, el 2 y el 3 son vistos como números naturales, entonces nosotros no hay forma en que en medio de los dos encontremos un número natural.
Ya, entonces, ¿por qué en los reales, digamos, se va a hacer ambigua la contada? ¿O por qué no podría yo decir que yo puedo claramente hacer una lista? Porque el requisito para hacer una lista, como les menciono, es que a partir de donde yo estoy, sepa de manera clara cuál viene después. Pero si estoy en el uno, ¿cuál viene después del 2? No, ni fregando. Alguien me puede decir, no, después del uno viene el 1.000 y se inventan y me plantean este número de aquí. ¿Ya? ¿Eso estará bien? No, ¿por qué? Porque después del uno yo podría decir que no es que viene este número, sino que puedo terminar diciendo que viene este número de aquí. ¿Ya? Ahora conozco con claridad cuál viene después del uno y al decir que viene este, tampoco, porque yo puedo terminar diciendo que después del uno viene un número con pucha muchísimos más ceros y así. Entonces, por eso ustedes con los reales no pueden usar, digamos, no pueden usar los números reales para contar. Por eso, digamos, cuando ustedes tienen algo, em, que tiene la cardinalidad de los reales. ¿Qué significa la cardinalidad? La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene ese conjunto. De aquí que, por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de una cereza y un plátano, ¿ya? Entonces la cardinalidad de este conjunto es 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, digamos, el número de números que tienen los números reales es infinito, ¿sí? Pero el número de números que tienen los números naturales es también infinito, solo que ese conjunto es más pequeño que el conjunto de los números reales. Es decir, el infinito de los naturales es más pequeño que el infinito de los reales. Y si tienen ganas de averiguar acerca de eso más, pues vean, digamos, el teorema de Cantor. Cantor es uno de los genios arrechos, así que luchó contra los monstruos de la infinitud dentro de su locura y después se suicidó. Este, Porque sí, pues puede ser algo un poco desesperante pensar acerca de esto de los infinitos. Entonces, lo que les comentaba es que miren, cuando ustedes tienen una serie o una sucesión, el número de elementos que tiene la serie o la sucesión va a ser o finito numerable. ¿Qué digo? O infinito numerable. Es decir, puede ser finito en el sentido de que yo puedo dar un número distinto a infinito, y el infinito no es un número. Sí, yo puedo dar un número concreto cuando respondo a la pregunta ¿cuántos elementos hay en su sucesión? Yo puedo dar un número concreto, ya, a eso me refiero con finito. Miren, en este caso el número concreto que respondería ¿cuántos números están en su sucesión? Sería 2, 4, 6. En esta sucesión yo tengo 6. Sí, por eso les digo que estos subíndices lo que cuentan es el puestito, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué tal si es que, por ejemplo, en este caso yo tuviera así mismo pero infinitos? Es decir, ¿qué tal si es que yo pongo aquí coma, punto, punto, punto? ¿Sí? Eso significa que yo tengo que, solo por a aumentar estos 3 puntos al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo ya me estoy refiriendo a una sucesión que tiene infinitos términos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que imaginemos que después de esta coma estoy poniendo el siguiente que le corresponde y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y nosotros sabemos que esos números sí existen, solamente que no los estamos viendo, digamos, explícitamente. Sabemos que existen y que ya están definidos. ¿Por qué? Porque el siguiente va a ser sumado 2, el siguiente al siguiente va a ser sumado 2 y así sumado 2. Entonces, digamos, si nos propusieran, dígame cuál es el número a 27 millones, a sub 27, sí podría en teoría decir cuál es, ¿ya? Entonces, pero a lo que voy es que cuando cuando nos preguntan, ya sea en este caso o en este caso, ¿cuántos elementos hay? Tendríamos dos tipos de respuestas, ¿ya? Aquí diríamos, digamos, que hay una cantidad finita de elementos y que en efecto hay 6 elementos. Pero si yo pongo así, diría que hay infinitos, ¿sí? Pero para distinguir el tipo de infinito que tenemos, que aquí va a ser distinto al infinito de los reales, ¿sí? Entonces, diríamos que es un infinito numerable. ¿Por qué? Porque, digamos, es un infinito, el número de elementos que yo tendría aquí, ¿sí? Es el mismo, si fuera infinito, sería el mismo número, el mismo infinito de los números naturales. El mismo número de números que contiene los números naturales, ese es un infinito. Si es que yo considero esta sucesión con estos 3 puntos aquí y me preguntan cuántos elementos forman parte de mi sucesión, yo debería decir que son infinitos, pero numerables. Porque si a mí me diera la gana, yo les quisiera contar. Nunca acabaría, pero les puedo contar ya. Porque, digamos, contar significa que yo pueda, a partir de donde estoy, reconocer con claridad cuál es el que viene después. Y solamente puedo hacer eso, ¿por qué? Porque yo sé que cada uno de estos de aquí tienen una biyección con los naturales. ¿Por qué sé eso?
porque yo a cada uno de estos les puedo nombrar y decir a este de aquí va a tener el nombre A, pero no solo les puedo nombrar poniéndole letras, sino que les nombro con números naturales. Fíjense, en este es el A1, este es el A2, es decir, a este le hago corresponder de alguna forma un número natural. ¿Cuál? A este le hago corresponder el número natural 1, porque este está en el primer puesto. Entonces los puestos, ¿cómo yo cuento los puestos? Pues con números naturales. Entonces por eso estos van a ser el número de elementos que tiene mi sucesión. En este caso va a ser infinito pero numerable, ¿ya? Ahora, digamos, por un lado tenemos eso, ¿sí? Por otro lado tenemos las sucesiones de este estilo, ¿ya? Supónganse tienen 2, luego tienen 4, luego 8, luego 16, luego 32, ya así, digamos, están prestando atención y con interés en esta parte, pues ya podrán saber que el siguiente, si yo pusiera, sería 64, ¿no es cierto? Aquí también tengo una sucesión, ¿por qué? Porque tengo un número que le sucede a otro, ¿ya? Pero en este caso, estas sucesiones, digamos, son de otro estilo. ¿Por qué? Porque miren, el siguiente número se genera a través del anterior, no sumándole algo, sino multiplicándole algo. Entonces, miren, el de aquí, el que está posterior al 2, se obtiene a través del anterior, que en este caso es el 2 multiplicándole a este por 2. Miren, este se obtiene a través de este multiplicándole por 2. A este se obtiene a través de este multiplicándole por 2. Este de aquí se obtiene a través de este multiplicándole por 2. ¿Qué es esto que se suma en el caso de las series aritméticas y en el caso de esto, perdón, de las sucesiones aritméticas y series aritméticas? Y en este caso de aquí que yo tengo, en este caso tengo una sucesión geométrica. ¿Qué es ese número? Pues depende de la sucesión, o sea, ese número el que ustedes van a sumar o multiplicar en el caso aritmético y geométrico respectivamente, pues no necesariamente es 2, no estoy usando el número 2 en estos casos solamente para poner un ejemplo, no puede ser 27 millones, 3, 2.5, lo que sea ya. Ya, ahora la cosa es que miren, lo que caracteriza la sucesión geométrica es simplemente que el siguiente se obtiene a través del anterior, multiplicándole por un valor constante, y en este caso ese valor constante es el 2. ¿Sí? Entonces, miren, en el caso que tenemos una sucesión geométrica, ¿cómo pasamos a una serie geométrica? Lo que hacemos es sumar, sumar estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando a los elementos de una sucesión se los suma, lo que se obtiene son justo una serie, ¿ya? Entonces, bueno, tanto la sucesión aritmética como la sucesión geométrica tienen algunas fórmulas frescas ya que podemos ahorita recordar, ¿sí? Em, la clásica ya que saben hacer y que tiene que ver con lo que alguna vez les comenté de Gauss es, por ejemplo, cómo encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión, en una serie, en una aritmética, ¿sí? En una sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros tenemos, como puse antes ya, que empiezo con este término y luego tengo este término y luego tengo este término y este término, ¿ya? Entonces lo que tengo aquí es una sucesión aritmética, ¿sí? Y la cosa es que, como yo sé el valor, ¿será que puedo obtener una fórmula general para poder sumar todos los términos que yo quiera de una sucesión aritmética y geométrica, ¿ya? Entonces miren, en el caso de la sucesión aritmética podemos darnos cuenta algo fresco, ¿ya? Que podemos en efecto obtener esa fórmula. Y a mí imagino que cuando les explicaron eso, si la vieron, les voy a refrescar esa parte de la historia de las matemáticas, ¿ya? Entonces, digamos, supónganse que yo tengo aquí un término que va a ser mi término A1, luego yo voy a tener aquí un término A2, aquí lo voy a tener una 3, digamos aquí voy a tener una 4, ya, primero voy a poner estos 4 ya. Entonces, ahora lo que quiero que noten es que si es que esto es una sucesión aritmética, yo tengo que obtener a partir del deca sumándole algo. Llamémosle a ese algo D, ¿sí? Entonces, digamos, este A2 yo ya sabría que es simplemente A1 más D, ¿sí? Ya este de aquí yo ya sabría que es simplemente A1 más 2D, ¿sí? Este de acá es, miren, A1 más 3D, ¿sí? Entonces, ¿cómo notan? Miren, aquí yo tengo 3D, pero aquí tengo 4, aquí tengo 2D y aquí tengo 3, aquí yo tengo una vez D y aquí tengo 2, ¿sí? Entonces, como ven, ¿cuántas Ds se suman? Es siempre en número 1 menos que este subíndice, ¿no? ¿Sí, cachan? Ya. Ya, ahora, supónganse que ustedes se van hasta el último término, digamos que no tienen hasta A4, sino tienen hasta AN, ¿sí? Entonces,
yo sí podría expresar este AN de alguna forma. ¿Cómo sería? El AN sería el A1, ¿no es cierto? Más. Entonces, si aquí yo tengo N, miren, si aquí tengo 4, ¿cómo lo expreso de esta manera? Poniendo esto menos 1 y de ahí multiplicado por D. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que, miren, yo a la 2 le puedo poner en términos de la 1 y de D. A la 3 le puedo poner en términos de el mismo A1 y el D de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense en que, digamos, este era, al inicio yo puse 3, este era 5, este era 7, ¿no es cierto? 9 y está, bueno, y de ahí seguía, ¿no es cierto? Entonces, claro, miren, cómo yo obtengo el número 5 al que yo en general diría que es mi número que está en el segundo puestito, ¿sí? Yo lo obtengo a través del número que está en el primer puestito, que en este caso es 3, sumándole D, donde D en este caso es 2, ¿sí? Entonces, claro, 3 más 2 es 5, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo yo obtengo el número de mi sucesión que está en el tercer puestito, ¿sí? Porque el hecho de que yo diga que el 7 es mi elemento A3 quiere decir que está en el tercer puestito. Entonces, digamos que yo puedo tranquilamente decir que yo a este número de aquí le puedo obtener, sí, al primer número, que en este caso es el 3, le sumo 2 veces el D. Entonces, miren, 2 veces el D sería 4, entonces al 3 le sumo 4, en efecto me da el 7, ¿sí? Entonces, la cosa es que quiero ahorita ver cuál sería la relación entre el AN, el A sub n y el A1 y el D. Tal como dice aquí, miren, el A2, la relación entre el A2 y el A1 y el D es esta, la relación entre la 3 y el A1 y el D es esta y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo podría, digamos, expresar la relación que hay entre el A1 y el D cuando yo hablo del A sub n? Entonces, en este caso sería simplemente así, ¿no? N menos 1 y aquí por D, así, ¿ya? Bacán. ¿Por qué les digo esto? Porque yo a la suma de estos les puedo expresar más bien, ya que esto es igual a esto, 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 le puedo expresar más bien como a la suma de esto con esto, con esto, con esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, digamos, sumar a 1 con A2 es lo mismo que sumar a 1 con esto de aquí, ¿no es cierto? Ya. A toda esta suma de aquí le voy a llamar la suma de los n términos, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí tengo que la suma de los n términos sería esto, pero a su vez esta suma de los n términos también sería esto, ¿sí? ¿Ya? Incluido este de aquí, ¿no? Entonces más, de ahí punto, punto, punto y sumo todo esto, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, digamos, bueno, voy a reescribir esto para que quede con un poquito más de orden, ¿sí? A ver. Ya, entonces yo decía que la suma de los n términos es A1, sí, más, y aquí tendría A1 más D, ¿no es cierto? Luego tendría más, y yo tendría aquí A1 más 2D, y de ahí continúa así hasta que llego al término A1 más, y aquí yo tenía que poner n menos 1 y multiplicarle por D, así, ¿ya? Ahora miren, ¿qué tal si es que vuelvo a escribir esta suma? Pero en vez de en orden ascendente, le escribo en orden descendente. Es decir, primero escribo este, luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, así, ¿no es cierto? Ya, entonces en este caso sería de la siguiente forma. El último le voy a poner primero. Entonces, aquí iría a 1 más n menos 1d, ¿sí? Ya, entonces este de aquí estoy poniéndole acá simplemente, ya. ¿Cuál pondría aquí? El que va aquí sería el que venía antes de este, ¿no es cierto? Porque estoy escribiendo este mismo chorizo de elementos, pero lo estoy escribiendo desde la izquierda hacia la derecha, lo estoy escribiendo de derecha a izquierda. El orden que sea que yo le escriba, porque la suma es conmutativa, entonces también me va a dar la suma de los n términos. Es decir, la suma de los n términos es un número real que se obtiene al hacer esta suma. Pero esta suma es la misma que si es que yo les sumo en desorden o en otro orden, ¿sí? Y entonces ese otro orden es poner, en vez de poner el primero que estaba aquí, ahora le pongo acá, ¿sí? ¿Ya? Y voy escribiéndoles de manera descendente. Entonces primero pongo el último, luego pongo el penúltimo. ¿De qué? De estos términos que estaban aquí. El penúltimo va a ser simplemente esto, ¿no? Como más, A1 más, y aquí yo tendría N menos 2, y esto por D. Y de ahí más, bla, bla, bla. Y el último, miren, si yo voy de aquí para acá, el último sería este de aquí. Entonces voy a tener aquí A1, ¿no es cierto? Ya. Y aquí todo esto más, ¿sí? Entonces resulta que si nosotros sumamos esto más de esto, fíjense en lo que nos da es 2 veces esta sumatoria, ¿sí? Pero si nosotros vamos haciendo esa suma, ¿qué tenemos?
Entonces, miren, yo tendría que sumar este sumando de aquí con este sumando de acá. El primer sumando con el primer sumando. El segundo sumando con el segundo sumando. El tercer sumando y así, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto nos da el siguiente resultado. Miren, A1 más A1 me da 2 veces A1, ¿sí? Y luego, miren, aquí tendría más N menos 1 por D, así, ¿ya? Luego, tendría que hacer la suma de este con este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, yo tendría aquí más, ajá, el A1 con el A1 me da 2 veces, A1 también, ¿sí? Y la cosa es que aquí yo podría hacer este por este y este por este y me queda bueno, este D de aquí más de menos 2D más ND, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces, ajá. Solo una cosa, déjenme pensar, y sí. Entonces miren, con este se van y aquí me queda menos D, ¿sí? Menos D. ¿Y qué más puedo darme cuenta aquí? Que yo puedo sacar aquí factor común entre esto y esto. Y entonces saco factor común el D y me queda n-1D. Entonces yo tengo aquí n-1D. ¿Ya? ¿Sí cachan que es lo mismo que tengo acá? Sí, más n-1D. Ya. Entonces la cuestión es que si es que yo voy haciendo estas sumas, full, ¿no es cierto? Llego hasta aquí, hasta el último. Y sumando este término con este término, tengo A1 con A1, tendría 2 veces A1, ¿no es cierto? Y luego tendría más n-1 de así. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cuántos de estos términos tengo? Tengo desde 1 hasta n, entonces tengo n términos, ¿sí? Y resulta que estoy sumando n veces lo mismo, ¿sí ven? ¿Sí cachan? Entonces yo tengo que 2 veces ese n es lo mismo que tener 2a1 y todo esto por, perdón, más n menos 1 d, ¿sí? Así lo tengo sumado n veces, ¿sí? Entonces la suma de algo n veces es lo mismo que ese algo multiplicarlo por n, ¿no es cierto? Ya, y de aquí ya podría sacar una fórmula, pues. Entonces mi sumatoria sería simplemente, miren, este paso a dividir este 2, yo tendría A1, A1 más, N por, ay, más N por N menos 1 sobre 2, así, ¿ya? Y entonces, ¿cachan? Ahí ya tienen una fórmula para que en base al primer término y el número de elementos de n que quieren sumar, obtener la suma total. ¿Ya? Así suelen ser como las fórmulas que se obtienen en estas series aritméticas y geométricas que me imagino que ustedes ya vieron, ¿ya? Entonces, ya para pasar al siguiente video, ya en efecto mostrarles esto de las series y las funciones que quería decirles, voy a poner pausa a y vemos en el siguiente, ¿sí?